Señoras y señores, hace su ingreso a este auditorio Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Solicitamos durante el desarrollo de esta ceremonia que mantengan sus teléfonos celulares en silencio. Muchas gracias. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de la señora Presidenta de la República, Michelle Bachelet, patrona de la Universidad de Chile. Saludamos al profesor Rafael Epstein Numhauser, prorector de la Universidad de Chile, al señor Marcelo Mena Carrasco, ministro del Medio Ambiente, al profesor Patricio Acituno Gutiérrez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y a la profesora Laura Gallardo Klenner, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Saludamos igualmente a las autoridades académicas de la Universidad de Chile, autoridades y representantes de los ministerios e instituciones de la República, directores de centros de excelencia, académicos, comunidad científica, universitaria e invitados presentes. Les damos la bienvenida a la ceremonia CR2, 5 años de Ciencia para un Chile resiliente al clima cambiante, instancia donde revisaremos cuáles han sido los logros y los desafíos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 durante sus primeros años de existencia. Para dar inicio a esta ceremonia, la agrupación Abadía Coral entonará nuestro himno nacional. Les invito a ponerse de pie. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. El CR2
es un centro de excelencia financiado por el programa de áreas prioritarias, FONDAP, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT. En él convergen investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile, junto a investigadores de otras instituciones académicas. La oficina central de CR2 funciona en el Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a quienes el CR2 aprovecha de agradecer su continuo apoyo y colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación del centro. Para conocer un poco más del CR2, les invitamos a ver el siguiente video que resume los 5 años del Centro en materia de investigación científica, extensión e impacto en la sociedad y las políticas públicas en nuestro país. ¿Qué han significado los 5 años del CR2? Han significado mucho trabajo, mucha construcción colectiva, mucho esfuerzo, aprendizaje, un montón de aprendizaje y nuevos desafíos. Que fue un desafío y también un reto para las distintas disciplinas que en este entonces han conformado el CR2, abordar temas como escasez hídrica, urbanización o cambio de uso de suelo ha sido un esfuerzo, pero en realidad que valió la pena porque en el sentido que nos forzó a integrarnos. Realmente esta experiencia ha sido más allá de las expectativas, por cuanto ha integrado de una forma muy positiva experiencias de docencia y de formación de nuevos investigadores con investigación científica de frontera y también de vinculación con la sociedad, en los 3 procesos dándose en forma simultánea. Hemos tenido la oportunidad de interactuar con distintos tomadores de decisión, desde lo que son las comunidades propiamente tal, también los actores del Estado y el sector privado. Y en relación al actor estatal, pienso que es un actor clave en la relación que pueda tener un centro de investigación, puesto que son ellos los responsables de ir generando una política pública que permita implementar medidas adecuadas en respuesta a los impactos del cambio climático y a los compromisos internacionales que Chile ha asumido. Yo creo que ha sido súper importante que el CR2 se haya posicionado, porque más que el CR2 se haya posicionado, lo que se ha posicionado son los temas que investigamos, dado que cambio climático no es solamente un problema científico, sino que tiene repercusiones en absolutamente todos los ámbitos de la vida diaria. Es muy relevante de que la prensa lo recoja y de esa manera podamos visibilizar el problema, proponer soluciones y sensibilizar a la gente cuál es su rol en los cambios que requerimos para enfrentar el cambio climático. La extensión ha sido un eje fundamental para nuestro trabajo. Es esencial a hacer relevante la ciencia que hacemos y a la formación de todos y de todas. Y quizás lo mejor es la disposición de muchos y muchas de nuestros investigadores e investigadoras para participar en las actividades de extensión. Las relaciones internacionales en el CR2 en estos primeros 5 años han sido tremendamente importantes. Por un lado, tenemos la presencia del panel internacional que nos ha ayudado aportando con una perspectiva externa del CR2 a las problemáticas que estábamos abordando, con su mirada y su experiencia desde cada una de sus áreas. Y por el otro lado también nos ha servido para posicionar al CR2 en distintos ámbitos en otras comunidades científicas de otros países o de otros dominios. Bueno, el CR2 nos ha dado, y en particular a mí me ha dado la oportunidad de interactuar con colegas que la verdad que no pensaba que iba a tener una relación científica con ellos, lo cual ha sido muy gratificante. Uno siempre quisiera que las cosas fueran aún más rápidas y más intensas, pero creo que ha sido efectivamente años de aprendizaje y de mucho avance en la ciencia interdisciplinaria que podemos hacer juntos. Yo espero que siga en una senda de seguir aportando en los temas en estas
este tema que es tan relevante para el desarrollo de Chile, que siga aportando ciencia de excelencia, que se sigan formando nuevas personas con una visión más holística, con una visión generosa y con una disposición de servicio desde la ciencia hacia este país y a este mundo azul. Prosiguiendo con nuestra ceremonia, hará uso de la palabra a continuación el profesor Patricio Aceituno, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien ofrecerá su saludo al CR2 en su aniversario. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, doy la bienvenida a la señora Presidenta de la República, y todas las autoridades que están aquí presentes en esta celebración. Son momentos estos para recordar, para valorar, para reconocer. Voy a partir con un pequeño comentario que veo una deuda saldada en este acto que no tiene que ver necesariamente con CR2. Yo cuando asumí de decano el año 2014 y venía la inauguración de parte de la facultad de este edificio, dije, ojalá pueda venir la presidenta a conocer esta maravilla. No pudo ser en ese momento y pensé que no iba a ser hasta que yo terminara mi periodo, pero gracias presidenta, porque siempre como decano de esta facultad sentí un trabajo que no fue mío, fue un trabajo del anterior decano, pero siempre sentí que con lo que habíamos hecho habíamos logrado completar una facultad que para todos los estándares es una facultad de clase mundial. Y yo quería que la Presidenta de la República estuviera en el lugar y sintiera que está aquí sentada en una facultad que no tiene nada que envidiarle a la mejor facultad en el mundo. Y lo que nos faltaba era una infraestructura de clase mundial. Y con esto la tenemos. Así que gracias nuevamente, Presidenta. Para recordar, y ahí voy nuevamente a un ámbito bien personal. Para recordar, voy al año 71. Era estudiante en esta facultad y me encuentro con un pequeño cartelito a la entrada de la facultad que dice se necesita ayudante de investigación para trabajar en un grupo de meteorología. Un grupo bien extraño en una facultad de ingeniería. Para allá fui y al año lo primero que hice fue análisis del cambio climático evaluado en las series pluviométricas. ¿Qué estaba pasando con la precipitación? ¿Cuándo me iba a imaginar que 40 años después, yo quedé impresionado, yo no sabía todo esto, yo quedé impresionado al ver realmente la proyección, que ese pequeño esfuerzo que hicieron pocas personas, recuerdo Pablo Ulrichsen, ya fallecido, José Rudjan, no sé si está en la sala, y Humberto Fuenzalía, los pilares que pusieron la semilla, que fueron constantes, que trabajaron duro, que atrajeron gente, que hizo posible que floreciera todo esto que hemos visto aquí en ese resumen y que se expandiera por Chile. Y por eso que es maravilloso que sea una aventura compartida de varias universidades, pero quiero destacar el esfuerzo de esos pioneros que hicieron posible lo que ahora estamos viendo. Y por último, momento de valorar y reconocer. Quiero reconocer a Laura Gallardo por dos razones. Por su calidad científica, pero particularmente en una facultad donde hay menos de un 20% de mujeres que ocupan cargos en la academia, haber instalado a una mujer a cargo de un centro de esta envergadura, creo que a toda la facultad nos honra y, por supuesto, agradecimiento a ella y a todos sus colaboradores por la gran gesta que han logrado hacer en pocos años. Muchas gracias y felicitaciones a todos.
Muchas gracias, decano, por sus palabras. Para continuar con la ceremonia, la directora de CR2, profesora Laura Gallardo Klenner, compartirá algunas reflexiones sobre los éxitos y aprendizajes de estos 5 primeros años del centro y también sobre las proyecciones y desafíos futuros que se presentan a corto y largo plazo. Muy buenas tardes, presidenta Bachelet, ministro Mena, prorector Epstein, decano Aceituno, presidente Amuy, autoridades presentes, estudiantes, colegas, amigos y amigas. En menos de 10 minutos me toca resumir el camino recorrido y los desafíos futuros de un grupo de hombres y mujeres que colaboran en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, siendo de esta facultad el CR2, no podía ser de otra forma. Tengo que resaltar la ciencia y su relevancia en Chile y en el mundo, y es una menuda tarea, y ni siquiera tengo Twitter, ¿no? No estoy acostumbrada a eso. Todo esto nace a fines del 2011 en un llamado concurso de CONICET, que hay que confesar nos sorprendió. Creíamos que los centros de excelencia eran para los grupos grandes y establecidos. Éramos tan pocos y dispersos. Pero quizás esto nace antes. Para mí, por ejemplo, quizás acompañando a mi madre, una asistente social, quizás con la voz de Allende en La Moneda, quizás en los 80, en esta misma facultad, sobrepasando el miedo y abrazando sueños. Pero seguramente hay gente que viene también de otros lados, del otro lado de la Alameda, si ustedes quieren. Y todos quienes somos parte de este centro, quienes tuvimos de alguna forma entre la locura y la valentía de escribir esta propuesta científica, seguramente cada uno tiene un punto de partida diferente. Pero coincidimos, convergemos sobre las voluntades y un sueño en común que tienen que ver con ser a veces disciplinares, a veces interdisciplinares y a veces transdisciplinares, incluso transdisciplinares. Queremos entender cómo funciona el mundo. Unos más desde lo físico, otros más desde lo biofísico o lo biogeoquímico, otros desde las personas y su humanidad. Pero al fin, el mundo que queremos entender es el mismo y es uno común, uno que nosotros llamamos el sistema climático terrestre. También queremos saber de qué forma nosotros, los seres humanos, afectamos el planeta hoy, mañana y ayer. También es importante entenderlo. Nos intriga cómo podemos convivir de mejor manera en este planeta azul y finito, de tal manera que podamos seguir creando, amando, pensando, conociendo y aprendiendo. Eso que a veces llamamos desarrollo sustentable y que tenemos que adjetivar con bajo en carbono, pero también bajo en azufre, bajo en nitrógeno, bajo en muchas otras cosas, en fósforo, entre otros. Y que además debe ser coherente, acorde, y valga la redundancia, al Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Algunos le ponen color, verde, pero seguramente hay necesidad de un espectro de colores, con el del arco iris. Y quienes me conocen saben perfectamente que eso para mí tiene más de una acepción. Téngase presente. Está la directora de Iguales también. Pero no nos basta entender y someter ese entendimiento a la revisión de los pares. A menudo en inglés, próximamente en chino, está Tong Su visitándonos. También queremos ser más y ser soñadores con ciencia. Y por eso que involucramos gente joven, de gametos grandes y chicos,
que preguntan, cuestionan, critican, que plantean nuevos y mayores desafíos y que vaya lujo nos dejan enseñarles lo que sabemos e ir formándolos en el camino. Pero tampoco nos basta con eso. Tenemos la ambición de ser relevantes en la toma de decisiones. Y más allá de lo mesiánico que eso pueda sonar, lo hacemos porque nos motiva el saber que ese diálogo es imprescindible para tomar buenas decisiones y para que podamos seguir caminando ese camino que iniciamos hace mucho tiempo en África. A esto lo llamamos cambio global, cambio climático, calentamiento global, y algunos de nosotros le damos el nombre de antropoceno, porque queremos seguir avanzando y seguir mejorando las condiciones de vida de esta humanidad. Al principio éramos 22 científicos y científicas profesionales o 7 jornadas completas equivalentes. Depende cómo uno cuente. Hoy día somos más de 40 o 21 jornadas completas equivalentes. Así que, como en toda la ciencia chilena, necesitamos crecer para saber más, para poder acercarnos a eso que se llama desarrollo, con mayúscula, y que no se puede medir simplemente por el Producto Interno Bruto o por el ingreso per cápita, porque eso es inadecuado y además nos engaña. Nos esconde, por ejemplo, que la inequidad amplifica la vulnerabilidad frente, entre otros, al cambio climático y la variabilidad climática, que la falta de diversidad nos hace menos resilientes, por ejemplo, frente a los incendios forestales, e incluso menos inteligentes. Y en eso, en esta facultad se ha tomado un liderazgo en términos de la inclusión de alumnas para ser más diversos y más inteligentes, para poder aportar más. Y esa es una cuestión que nos sigue preocupando y que estamos avanzando. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos viajado harto, esa es la primera cosa. Pero por este territorio extraordinario que es Chile, en su geografía como en su gente. Hemos medido gotículas en la Camanchaca de Alinay, las diatomeas de Punta Lavapié, las nieves del glaciar Olivares, los contaminantes acumulados por décadas en los árboles de la Quinta Normal o de Puchuncaví, el carbono negro de Yerba Loca, la lluvia de Nazampuy, los anillos de Queñua en el altiplano, los isótopos añejados en algarrobos y cerámicas de Atacama, los vientos sobre Nahuelbuta, el ozono de Tololo y Rapa Nui. Hemos hablado de agua, su uso, su abuso, junto con campesinas, cabreros y agricultores del Limarí, de la Concagua y del Purapel. Hemos hablado con alcaldes, alcaldesas, de movilidad, de participación ciudadana, con ministros y ministras, de Energía 2050, de vulnerabilidad y extremos climáticos. Hasta con la presidenta hablamos largo, más de lo que esperábamos, debo confesar, sobre la mega sequía. Nos puso un poquito en aprieto, eso también hay que confesarlo. Hemos contado con una bancada climática multicolor para pensar en un marco legal del cambio climático. También viajamos a Lima, a París, a Marrakech, para hablar de la Convención Climática, del Acuerdo de París, de la descarbonización, de la energía eólica, de la energía solar, geotérmica, etc. Hemos aprendido de gobierno, de gobernanza, de tácticas y estrategias. Así que ya no hablamos de dimensión humana, ni de dinámica del clima, servicios ecosistémicos, biogeoquímica, modelación y observación. Ahora, ojalá, y la verdad debo confesar, ya sabíamos hace un rato, vamos a seguir hablando los próximos 5 años porque el centro fue aprobado. Mario Amuy me llamó por un lado y me dijo, pero yo verifiqué y ya estaba aprobado. Sí, yo ya lo sabía, pero dije, pero quería guardar el momento. Vamos a seguir hablando de agua y los extremos climáticos. Vamos a seguir hablando del cambio de uso de suelos, de las ciudades y el clima cambiante, de las zonas costeras, de la gobernanza y de cómo, y esto es una cosa nueva, un desafío muy novedoso para nosotros y para todo el mundo, creo yo, cómo se hace esta interfaz entre ciencia y toma de decisiones en todos los niveles.
Concretamente vamos a abordar en proyectos específicos como la megasequía, cuestiones que tienen que ver con los regímenes de fuego y su cambio, las lluvias del desierto que nos han sorprendido y afectado, de las ciudades que deben y pueden respirar mejor. Y todo en tiempos del antropoceno, en tiempos complejos, en un sistema extraordinariamente complejo. Hablamos de la oportunidad de estos tiempos. Nos gusta hablar en positivo y hablamos de la oportunidad que nos ofrecen estos tiempos para cambiar de verdad, para mejor convivir con este planeta finito y azul. Y no es solo poesía. Seguimos haciendo muchas cosas intelectualmente desafiantes, pero usables por muchos y por muchas. Camila Álvarez, Juan Pablo Boissier, que son 2 postdoc del centro, y una larga lista de colegas han desarrollado sobre la base de la información pública, ley de transparencia, la primera base integrada de cuencas de Chile continental, incluyendo desde los caudales y la topografía hasta los derechos de agua. Y eso nos va a permitir hacer mejores estadísticas de riesgos y contribuir a la planificación de largo aliento. Ricardo de Paul, que no está aquí, está instalando una estación multiparámetros en Navarino, al principio del mundo. Maisa Rojas, a quien aparecía aquí, ha sido la única científica entrevistada in extenso en un programa político, conversando de los qué, los cómo y los por qué del cambio climático. Y también, junto con Denis Boscourt, ha simulado el futuro climático de Chile continental, al menos junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Patricio Moreno y sus alumnos siguen reconstruyendo el clima de la Patagonia con polen del lago Condorito, porque hay uno que se llama así. Noémie Kluger, una estudiante francesa que está haciendo su doctorado, avanza hacia la definición jurídica del daño climático, tremendamente relevante en el contexto de las negociaciones internacionales. Valeria Moreno conversó de cambio climático con niños de una radio de confesión religiosa y escribe su tesis de sensibilidad climática. Benjamín Trehuela ve qué respiramos cuando viajamos en el Transantiago. Macarena Troncoso ha formado un grupo de niñas en el Biobío que hace ciencia climática a los 10 años. Roberto Rondanelli sigue caracterizando el máximo solar de Atacama. Marco Billy desenvuelve la semántica de la sociedad y el ambiente. Ángela Busto sigue pensando en cómo restaurar la Fitzroya cuprisoides. Todavía me cuestan algunas cosas. Y somos cada vez más, seguimos entendiendo, aprendiendo, conversando, caminando. Y es cierto, aún somos pocos, pero no estamos solos y estamos establecidos. Al menos hemos alcanzado un estadio desde el que podemos ser más ambiciosos, no codiciosos, más ambiciosos, para pensar, para hacer, para soñar algo mejor. Y en este camino que hemos ido haciendo, nos han apoyado muchas personas, por ejemplo, quienes resuelven día a día los laberintos de la administración, quienes nos han enseñado a comunicar nuestra ciencia, quienes nos han dado herramientas de gestión para sistemas complejos como un centro de excelencia. Y nuestros paneles nacional e internacional, que nos guían en excelencia, en relevancia, desde lo público y lo privado, desde Hamburg, Joburg, Beijing, Melbourne, Seattle. Y nuestras universidades, la U, estatal, y todas de voluntad de servicio público. Y a nuestras familias extendidas, que también han estado ahí, acompañándonos en las cimas y en las cimas, con C y con S. Cierro en estos minutos agradeciendo a todos y a todas, e invitándonos a todos y a todas a tomar la oportunidad de estos tiempos, los del antropoceno, para cambiar de verdad, para mejor convivir y cuidarnos unos a otros en este planeta finito y azul. Gracias, Presidenta Bachelet, por desde una perspectiva de Estado, con visión de Estado, darle al cambio climático la importancia que requiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora Gallardo, por sus palabras.
Y a continuación, el prorector de la Universidad de Chile, profesor Rafael Epstein, entregará un saludo al CR2 en esta especial jornada. Excelentísima señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile, señor Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente, profesor Patricio Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, señor Mario Amuy, Presidente del Consejo de CONICIT, profesora Laura Gallardo, Directora del Centro de la Ciencia del Clima y Resiliencia CR2, profesor Flavio Salazar, Vicerrector de Investigación y Desarrollo, autoridades de gobierno, autoridades universitarias, comunidad universitaria, invitados especiales, amigas y amigos. Primero me gustaría decir que a nombre personal no puedo estar sino expresar una felicidad muy grande de poder estar aquí, expresando un saludo para el CR2 delante de la Presidenta de la República. Para mí es un orgullo muy grande, y acá debe haber estado el profesor Vivaldi, pero el profesor tuvo que ir hoy día al Congreso para exponer sobre la ley de universidades estatales ante el Congreso en su calidad de presidente del CUECH y rector de la Universidad de Chile. Por lo tanto, al mismo tiempo que estamos acá en el centro, festejando el Centro de Resiliencia, también estamos poniendo en el Congreso una ley que es un anhelo muy, muy grande de toda la comunidad universitaria y yo diría de toda la nación, y quiero expresar mi agradecimiento a la Presidenta y a su gobierno porque va a salir una ley que va a posicionar de nuevo la calidad de universidad estatal con un compromiso por el desarrollo del país, donde aparecen estas actividades como el CR2 y otras más que realzan la vocación pública y la obligación de nuestras instituciones por el desarrollo del país y por la pluralidad. Hablaba Laura de la pluralidad y que somos más inteligentes, me consta porque mi hija se acaba de graduar de Ingeniería Industrial acá y efectivamente es bien más inteligente. Y no es broma. Bien, tenía un discurso, pero no. Yo creo que me estaba acordando de resiliencia, miraba la palabra resiliencia. Yo conocí la palabra resiliencia, si la memoria no me engaña, en los 80, yo había tenido 20 y algo años, y conversando con un amigo que era muy culto, mucho más culto que yo, me hablaba que la resiliencia tenía que ver, que se ocupaba, era un atributo de las personas muy importante, que era muy fundamental a la hora de contratarla para ver si podía triunfar en organizaciones. Porque triunfar en una organización es muy difícil. Había que ser resiliente. Yo le pregunté, bueno, ¿qué es cosa la resiliencia? Dije, hay que saber una ecuación, será una manera de derivar, integrar. No, me dijo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de recuperarse. Tiene que ver con la capacidad de ante la adversidad, volver a salir. Y yo creo que tal vez si hay una palabra que a la Universidad de Chile le cae mejor, más que excelencia, más que la ciencia, tal vez sea la resiliencia. Tal vez nuestra institución y nuestro país está hecho de levantarse de una y otra adversidad. Y creo que tampoco, obviamente, no digo nada nuevo si digo que no es casualidad que sea una mujer como Laura la que lidera y que haya elegido el nombre de resiliencia, porque es enfrentar la adversidad y levantarse ante ella. Bien, de nuevo reitero mi agradecimiento por estar acá. Muchas gracias a todos y felicidades a todos, especialmente a Laura, a René y al decano Patricio Aceituno por albergar algo tan lindo acá, y a la presidenta, por supuesto, tenerla siempre acá. Muchas gracias, profesor Epstein. Para saludar al CR2 en su 5º aniversario, se dirigirá a continuación a los presentes Su Excelencia, la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Señor Prorector de la Universidad de Chile, Rafael Epstein, señor Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno, señor Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señor Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, señora Directora del CR2, Laura Gallardo, autoridades y representantes de los ministerios e instituciones de la República, ONEMI, Instituto Nacional de Hidráulica, Dirección Meteorológica de Chile e CONICIT, decanos, vicedecanos, directores de centros de excelencia,
académicos, comunidad científica, universitaria, invitados especiales, amigas y amigos. Pero permítame partir, tal como lo hizo el decano Seituno, con una digresión, digamos. Yo entré el año 1970 a la Universidad de Chile a estudiar medicina. Y éramos entre el 40 o el 50% del curso, las mujeres. Ese año, 5 mujeres entraron a estudiar ingeniería. Y ya eran como 800, 700 los alumnos, 5 mujeres. Una de ellas que era compañera mía del Liceo 1, pero el resto 5. Bueno, esto ha cambiado, pero puede seguir cambiando además. Creo que es muy importante. Y lo segundo es que teníamos en primer año un ramo que se llamaba computación. Y nos traían a esta facultad a tratar de aprender a programar. Resultado, huelga del curso, porque los niños se mueren de diarrea. ¿Qué son estas cosas de computación? No éramos muy preclaros en esa época. Así que hemos estado acá. Y bueno, y mi tercera actividad acá fue cuando empezamos con el programa de fondos basales para apoyar a los centros de excelencia, y el lanzamiento, el primero lo hicimos acá en el Centro de Modelamiento Matemático. Bueno, pero la verdad que es una tremenda alegría poder acompañarlos en esta actividad que celebra los 5 años del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, más aún cuando, como ustedes saben muy bien, se trata de un espacio colaborativo que se ocupa de uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel nacional y mundial, como es estudiar el contexto en que vivimos en términos climáticos, descifrar lo que ocurre y encontrar así también caminos para contrarrestar los efectos, o sea, para tratar de frenarlo, pero además adaptarse y contrarrestar los efectos del cambio climático. Un espacio que además tiene un enorme valor multidisciplinario. Tú decías trans, así como el respaldo de las universidades de Chile, Concepción y Austral, junto con el financiamiento del programa FONDAP de CONICET. Y el trabajo que ustedes hacen es crecientemente más y más necesario. Así que estoy feliz de que hayan prolongado por otros 5 años de vida, y eso supone, la excelencia merecerá probablemente muchos años más. Como ustedes saben mejor que yo, nos encontramos en un contexto particularmente complejo y desafiante, en el que el cambio climático y sus consecuencias parecen acelerarse y son cada vez más visibles, devastadoras. Ahí mostraban en el video, ¿no es verdad?, la cantidad de programas a propósito de los huracanes, tormentas, aludes, sequías persistentes, incendios incontrolables y muchos otros fenómenos naturales que son más frecuentes, pero además más intensos que ayer. Y en Chile lo sabemos bien, al igual que nuestros amigos de Centroamérica y el Caribe, o de California y Texas en Estados Unidos, o en Galicia, ahora en España, por nombrar solo algunos casos recientes. Entonces yo diría que la alarma y el sentido de urgencia son incontrarrestables. Más aún si sumamos el hecho de que el consenso científico en torno a las causas antrópicas y las implicancias del calentamiento global y la ciencia en general está siendo irresponsablemente puesto en duda por algunos gobiernos, sea por desconocimiento o por intereses y creados. Y eso debilita y retrasa las acciones que necesariamente tenemos que tomar en conjunto en el marco del Acuerdo de París para enfrentar este gran problema. Parece extraño que debamos recordar esto en pleno siglo XXI, a más de 300 años de la publicación de Principia, la obra maestra de Newton, pero la ciencia no es algo en lo que uno decida creer o no. No es un dogma ni un culto basado en la fe ciega. Es, por el contrario, un medio para iluminar las zonas oscuras del saber, para encontrar respuestas que se fundan en el uso de la razón, en la evidencia empírica y en el trabajo riguroso y colectivo, tanto inter como intrageneracional y también interdisciplinario. La ciencia nos ha permitido entender las leyes del universo, desentrañar los misterios de la evolución natural, curar enfermedades, identificar y enfrentar problemas tan serios para la vida humana como la contaminación por plomo y la reducción de la capa de ozono, entre otros muchísimos adelantes que obviamente no alcanzo a enumerar aquí. Y hoy nos da la posibilidad de entender las causas y consecuencias del cambio climático y de actuar para retrotraer las primeras y mitigar las segundas. Y esta es una oportunidad, como decía Laura, que no podemos retardar, desoír ni dejar pasar. La posibilidad de llegar a tiempo para resguardar la vida humana y animal, la flora, los suministros de agua, nuestro entorno, y resguardar con ello la vida y las posibilidades de progreso de las generaciones presentes y futuras, depende de que escuchemos a la comunidad científica, que apoyemos su trabajo y que sigamos sus recomendaciones. Ella dice que yo la puse en aprieto, pero ellas me retaron por algo que yo dije. Que yo hablé de que el agua que se iba por los ríos se perdía y me dieron toda la explicación del ecosistema.
pero fue por eso que fue muy larga, fue muy entretenida la conversación. Bueno, también de que seamos capaces de aunar esfuerzos académicos, gubernamentales, empresariales de la sociedad civil para avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y todos los otros calificativos. Y cuando hablamos de esto no solo nos referimos a las políticas sociales, sino también a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, intensificando, por ejemplo, el uso de energías renovables, especialmente las no convencionales, y trabajar para lograr una mayor y mejor planificación territorial y urbana que permita reducir los riesgos de catástrofe y sus enormes costos en vida y destrucción de infraestructura. Costos que pagamos todos, pero en especial quienes se encuentran más vulnerables y desprotegidos. Yo ayer andaba en la región de Coquimbo y miraba y está todo verde, verde, verde por toda la lluvia. Arbolitos en lugares que eran secos, pero por otro lado pasto. Pasto que está hermoso ahora, pero un poco más allá va a estar seco. Y va a ser un, comillas, excelente combustible para los incendios. Entonces estamos también llamando a la gente que se corresponsabilice también, ¿no? en el tratamiento que damos a este tipo de situaciones. Costos que yo decía que pagamos todos, pero efectivamente muchos elementos del cambio climático afectan a los más pobres, a los más vulnerables. Es decir, tenemos que actuar ya, con perspectiva de largo plazo y de equidad. Por todo ello, el aporte del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia es fundamental. En estos casi 5 años de existencia ha producido y entregado a la sociedad chilena información de gran relevancia para entender, por ejemplo, lo veíamos en el video y lo comentaba Laura, los factores que explican las prolongadas sequías que han afectado al país y su vinculación con el cambio climático. Nos ha ayudado a ver el impacto del ser humano en los ecosistemas en todo Chile. Información que ha ayudado y va a seguir ayudando a mejorar la respuesta de los actores involucrados y a fortalecer la resiliencia social frente a las transformaciones climáticas. Una de las cosas que yo conocí en mi primer gobierno cuando fui a la India, fui a un centro que tiene el doctor Swaminathan. El doctor Swaminathan fue el padre de la Revolución Verde en la India, que generó todo un cambio en la agricultura para asegurar la alimentación. Y cuando yo fui hace 4 años, 5 años atrás, ellos estaban desarrollando especies de arroz y otros elementos que ellos consumen para usar con agua no fresca, digamos, sino con agua extraída del mar y desalada de alguna manera, pero no perfectamente. O sea, hay mucha gente pensando en estos temas, trabajando con mucha fuerza en tareas concretas. Y desde luego yo creo que es una tarea que nos compete a todos los actores y como gobierno no hemos desatendido las responsabilidades. Al contrario, estamos siendo proactivos en el trabajo que nos corresponde, tomando en cuenta aportes como los del CR2 y la evidencia científica acumulada en las últimas décadas. Hemos impulsado una serie de medidas que nos han permitido, yo diría, avanzar en la dirección correcta. En primer lugar, atendiendo que enfrentamos un desafío global que demanda respuestas globales, hemos sido firmes promotores de la colaboración y, por cierto, que nos hemos sumado a los compromisos internacionales tales como el Acuerdo de París, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son esenciales para combatir el cambio climático y sus secuelas. Junto con ello hemos asumido importantes compromisos a nivel nacional, como por ejemplo reducir en un 30% la intensidad de emisiones del país por unidad de Producto Interno Bruto al 2030. Además hemos aumentado de manera significativa nuestra fuente de energía limpia, especialmente solar y eólica, y para ello generamos incentivos adecuados, ampliando oportunidades de mercado para nuevos inversores y aplicando políticas basadas en transparencia y reglas claras. Y para tener un marco que ordene nuestro trabajo en materia climática, elaboramos el segundo Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, que incluye 16 objetivos específicos y líneas de acción que finalmente se materializarán en 96 medidas. Pero también hemos llegado a una conclusión importante, sobre todo Chile siendo un país con una costa tan alta, de la importancia de proteger los océanos, que como sabemos provee parte del oxígeno que respiramos y captura casi un tercio de las emisiones globales de carbono. Participamos activamente en la iniciativa Our Ocean, que busca soluciones a problemas tan apremiantes como la pesca ilegal, la contaminación marina por plástico y la acidificación de los mares. Con un propósito similar, Chile impulsó justamente en el COP21, fue, ¿no?, la del Acuerdo de París, la declaración por el océano, Because the Ocean en inglés, reconociendo la importancia de en la implementación de los acuerdos de París e instando a los países a incluir los esfuerzos de conservación oceánica en el marco de sus políticas climáticas. De hecho, acabamos de tener una reunión Chile-SICA, son los países de Centroamérica y Chile, y los instamos a todos ellos justamente a tomar medidas como la que estamos tomando
a apoyar la declaración de Ghost the Ocean y comprometerse en esta tarea. Más recientemente acogimos el 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas en La Serena y hemos tomado acciones concretas muy relevantes en conservación marina, ampliando nuestras áreas protegidas del 4,3 al 46% de nuestra zona económica exclusiva, con lo que Chile ha pasado a ser uno de los líderes mundiales en esta materia. Claro que va a haber que explicarlo mejor, ministro, porque ayer en el trabajo con los pueblos originarios de la Constitución venían unas personas cahuáscar y estaban muy preocupados porque vivían de la pesca. Yo tuve que explicarle primero que iba a haber consulta ciudadana para ver qué es lo que era, si era un área marina, si era un parque marino, pero que además la pesca ancestral siempre ha estado permitida. Lo que no íbamos a permitir son esos grandes buques pesqueros que depredan, ¿no es verdad?, el océano. Estamos preparando, para muy prontito, el proyecto de ley que busca prohibir el uso de bolsas plásticas en ciudades costeras, siendo el primer país de América que propone una normativa en este tipo. Y asimismo estamos diseñando una política oceánica que abordará todos los ámbitos del desarrollo marino sustentable. A ello tenemos que agregar que el año pasado tuvimos el honor de acoger la 39 reunión consultiva del Tratado Antártico y en esa oportunidad aprobamos la Declaración de Santiago con un firme compromiso de cuidar el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes, que es otra de nuestras grandes preocupaciones. Paralelamente, el 2 de octubre firmamos en Cerro Castillo, ¿era, no? Sí. Los primeros decretos que darán pie a la red de parques de la Patagonia. Y así vamos cumpliendo la promesa de crear 8 nuevos parques nacionales que suman en conjunto 4,5 millones de hectáreas, la creación de parques nacionales más grandes en los últimos 50 años. En suma, tanto de manera individual como colectiva, hemos empujado la acción en materia de protección del medio ambiente y combate al cambio climático, escuchando las voces expertas, poniendo nuestra voluntad y determinación en intervenir a tiempo y generar una mejor perspectiva para nuestro presente y nuestro futuro. Queridas amigas y amigos, quienes ocupamos posiciones de poder, digamos, que tenemos de poder tomar decisiones, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Nuestras decisiones determinarán algo tan fundamental como la posibilidad de sustentar la vida en la Tierra, ni más ni menos. Por ello, es necesario que seamos perseverantes en la búsqueda de acuerdos, de mecanismos colaborativos y de respuestas que se sustenten en la ciencia y en el uso de la razón. Hay sectores donde cuesta más. Nosotros hemos hecho 1000 actividades con empresarios, hablándole de la economía verde, de la economía azul, pero me tocó participar en una reunión en que invitaron a un señor a hablar de cambio climático que creía que era una mentira. Entonces dije, por lo menos inviten a 2, pues otro que piense que es verdad, para que puedan tener una discusión. Pero bueno, yo creo que todavía tenemos que hacer más para trabajar en sectores que muchas veces sienten que áreas que yo siento que son una oportunidad. Porque es verdad, puede que haya elementos de la economía que sean nocivos para la lucha contra el cambio climático, pero hay otros que se abren tremendas otras oportunidades. Y yo creo que la ciencia puede ayudar también en eso, a mostrar esas oportunidades. Y esto es lo que hemos venido haciendo a nivel internacional con la firme promoción y defensa de compromisos tan importantes como el Acuerdo de París, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y a nivel local mediante políticas públicas responsables y comprometidas con el bienestar y cuidado de nuestra población, de nuestro país y del único hogar que conoce la humanidad, nuestro planeta. Por ahora, tal vez algún día conocemos otro, pero por ahora. Nada de esto sería posible sin el aporte de la comunidad científica en general y, por cierto, el gran aporte del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia en particular, que permanentemente nos proveen de información y criterios claves para tomar las decisiones que Chile requiere. Somos aliados a una misión sin descanso, de la que depende nuestro presente y el futuro de las nuevas generaciones. Y sé que en ese empeño seguiremos contando con el CR2 para la comprensión del sistema climático y la formulación de medidas, leyes y políticas acordes a la magnitud del desafío que enfrentamos. Y, prorector, yo comparto que resiliencia es un tremendo concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras. A continuación, y para sumarnos a la celebración del centenario de Violeta Parra, la agrupación Abadía Coral interpretará una de sus composiciones más reconocidas, Gracias a la vida.
De esta forma, agradecemos la presencia de la Presidenta de la República en este aniversario del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Muchas gracias, señora Presidenta. Sabemos que debe retirarse en este instante para cumplir con otros compromisos. Le brindamos un fuerte aplauso y agradecemos su presencia hoy en esta ceremonia. Gracias, amigo. Bien, continuamos con la ceremonia CR2, 5 años de Ciencia para un Chile Resiliente al Clima Cambiante, que celebra el aniversario número 5 del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. A continuación se dirigirá a ustedes el profesor René Garro Salazar, subdirector del CR2, quien presentará algunos de los principales logros de investigación de este centro. Muchas gracias. ¿Hay algún apoyo audiovisual? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes a las autoridades, a las que quedan y a las que se fueron también. Realmente es un honor y bueno, no está Laura en estos momentos, pero en realidad quería agradecer a Laura y a todos mis colegas que me han honrado con ser el subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia y puesto en aprietos con hacer este breve recorrido de nuestros principales logros científicos en los últimos 5 años. Bueno, los que me conocen saben que soy crítico y soy muy autocrítico y usualmente cuando me refiero a los logros pienso en un vaso así que puede estar medio lleno, medio vacío. Pero pensando en lo que viene un poco después, la siguiente, por favor. Creo que queríamos cambiar ese vaso. ¿A quién le apunto para que cambie la diapositiva? Ahí está. Bueno, la verdad que estamos un poco más en la onda de celebración, así que voy a ir matizando nuestros principales logros científicos
ustedes algunos reconocerán cuál es el contenido de ese vaso que vamos a tomar en algunos minutos más. Bueno, como decía Laura, este es un centro interdisciplinario y la verdad que ha sido un tiempo de gran aprendizaje para todos. Todos hemos aprendido distintas disciplinas, a conocernos un poco mejor y a trabajar en forma interactiva. Así que es realmente difícil poder sintetizar las cosas que hemos hecho en estos 5 años, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. La siguiente, por favor. Esto parece muy complicado y es complicado. De hecho, hace 5 años atrás pensamos en nuestro centro y teníamos todos estos nombres muy complicados, uno que yo no entendía casi nada, biogeoquímica, dinámica del clima. Uno puede entender el clima, pero dinámica del clima parece aún más complicado, ¿verdad? Servicios ecosistémicos. Dimensión humana, tenía una idea de lo que era y después me di cuenta que era otra. Y finalmente un área de observaciones y modelamiento, lo cual también habría algunas expectativas, pero tampoco eran necesariamente las que finalmente me encontré. Y fuimos progresando y haciendo interacciones entre estas distintas líneas y algunas cosas han aparecido. Algunas cosas han aparecido en los núcleos de estas líneas de investigación y lo que ha sido tal vez más interesante es lo que ha ocurrido entre las líneas de investigación. Voy a partir, por favor, la siguiente, con lo que es más conocido para mí, para ustedes es tal vez un poco menos familiar. Nosotros los climatólogos nos encanta hacer figuras en color y hacemos unos bonitos mapas, pero básicamente hacemos ya sea algo que es, digamos, climatología forense, miramos episodios pasados, por ejemplo, tratamos de entender qué es lo que pasó con el aluvión de Atacama, o incluso a través de reconstrucciones de anillos de árboles podemos ver el clima no solamente de las últimas décadas, sino que, como lo muestra la figura de abajo, el clima de los últimos miles de años, en este caso en particular en la zona altiplánica. Y también, junto con nuestros colegas del área de modelación, logramos anticipar con cierta incertidumbre, pero logramos mirar hacia adelante y saber un poco cómo va a ser el Chile del mañana. Y lamentablemente, como todos ustedes saben, nuestra expectativa es que va a ser un poco más cálido, pero lo principal es que va a ser un poco más seco. Así que hacemos mucho de modelamiento, mucha de observación, mucho de arqueología de datos. Esta figura que les mostraba abajo representa los últimos 1000 años a través de anillos de árboles, pero en la siguiente figura, que va a aparecer en cualquier momento, hay técnicas mucho más que nos permiten ir al pasado mucho más remoto, y ahí mis colegas, Patricio Moreno, Rodrigo Villa, Ariel Muñoz, Ricardo De Paul, están en constante búsqueda de ciertas aproximaciones que nos muestran cómo fue el clima y el medio ambiente del pasado. Algunas de ellas, por ejemplo, en general incluyen estas terribles expediciones a lugares muy inhóspitos a buscar testigos y a reconstituir cosas extrañas como la oscilación austral, que realmente es el modo más importante, aparte del Niño, que controla el clima del hemisferio sur. Y eso resultó en una publicación muy interesante, de alto impacto y además un trabajo muy interdisciplinario. Eso es lo que los paleoclimatólogos nos cuentan. En la siguiente figura van a entender por qué a los climatólogos les gusta tanto ir. Resulta que el lugar de donde sacamos efectivamente este testigo, o en realidad lo hizo Patricio, Rodrigo y todos los colaboradores más, en realidad está a la orilla de un lago precioso y además tiene un resort que es espectacular. Así que esa es la parte que usualmente no dicen los paleoclimatólogos, pero bueno, precisamente en estos 5 años uno empieza a conocer estos pequeños secretos de esa comunidad. Sigamos avanzando. El segundo término era un término que también alguna vez lo había escuchado, la biogeoquímica, y finalmente entendí que la biogeoquímica es básicamente todo, va desde los vientos a los pescados, al carbono que está secuestrado en los océanos, que está en los océanos y que fluye de una interfaz a otra. Y hemos hecho cosas muy interesantes. Hay un proceso que es vital a lo largo de nuestras costas, que se llama la surgencia costera, ¿verdad? Y que es el afloramiento de aguas ricas en nutrientes y muy pobre en oxígeno. Nuestro océano tiene varias características. Una de las más importantes es que es un océano extremadamente pobre en oxígeno, y cuando hay estos eventos de surgencia, bueno, vienen estas aguas que por una parte son ricas en nutrientes, pero por otra parte son muy pobres en oxígeno, y eso da lugar a una vida celular muy especial, ¿verdad? Que yo estoy recién empezando a entender, pero junto con estos episodios que son la surgencia física, hay una serie de procesos biológicos. Y eso tiene una consecuencia espectacular porque estas bacterias crecen y muchas otras cosas también se reproducen en este medio ambiente marino y generan una verdadera chimenea de gases con efecto invernadero. El gráfico que se muestra más abajo es una serie de tiempo que reproduce los datos que hemos tomado precisamente con esta boya, uno de los grandes logros del centro, midiendo desde noviembre del 2016 hasta abril del 2017 aproximadamente.
La curva naranja que está al final muestra el contenido de CO2 en la columna de agua. Para que ustedes se hagan una idea, lo que hay en la atmósfera son unas 400 partes por millón, pero lo que nosotros teníamos en el agua en estos episodios de surgencia era del orden de 1400 partes por millón. Y eso significa que realmente el océano está emitiendo una gran cantidad de CO2, metano y otros gases con efecto invernadero, y un efecto que tenemos que considerar porque no solamente existen las emisiones antropogénicas directamente, sino que también existen estas emisiones naturales. La siguiente muestra un aspecto importante, es esta capacidad de mirar tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Lo que finalmente el motor de las urgencias son estos vientos del sur, y estos vientos del sur están asociados al anticiclón, y lo que hemos visto en estos últimos 20 o 30 años, finalmente en estos primeros 5 años del CR2 hemos podido colocar un puzzle lo más completamente posible y hemos visto cómo estos vientos se han ido incrementando y probablemente se van a incrementar en el futuro. Y eso trae para la futura etapa del CR2 una serie de interrogantes, porque uno podría pensar, bueno, más urgencias son más nutrientes y son mejores pesquerías, pero también puede significar mayor turbulencia, mayores episodios de falta de oxígeno, mayores emisiones de gases con efecto invernadero. Así que este es uno de los típicos problemas en que la balanza no la conocemos bien. Algunas cosas del efecto invernadero podrían ser positivas, como una mayor cantidad de nutrientes para nuestras pesquerías, pero también podrían haber algunos efectos negativos, como mayores emisiones de CO2 y mayores eventos de hipoxia, de mucha baja cantidad de oxígeno. Sigamos adelante en esta presentación. El segundo grupo que yo conocía circunstancialmente, pero que he colaborado, y todos hemos colaborado mucho con ellos, es el grupo que está fundamentalmente centrado en la Universidad Austral, el grupo de servicio ecosistémico. Y yo los veo a ellos y ellos van desde la desesperación a la esperanza. Esa es la palabra que cuando los miro a mis colegas, a Antonio, en fin, dirigido por Antonio, pero muchos otros más, ¿cierto? Que algunos están acá, otros están en la Universidad Austral, es esta constatación de cómo hemos ido degradando nuestro paisaje, pero también hay algunas buenas noticias. Ellos han sido capaces de sistematizar esta evidencia un poquito más anecdótica que teníamos de cómo los bosques han ido cambiando, y efectivamente el mapa de su izquierda muestra cómo hemos sustituido, especialmente en las zonas costeras, el bosque nativo por plantaciones exóticas y en otros lugares también por plantaciones agrícolas. Y eso tiene efectos, por supuesto, genera madera, pero también tiene algunos efectos negativos. De hecho, el gráfico que está pequeñito ahí a su derecha, abajo, muestra cómo a medida que las cuencas tienen una mayor proporción de plantaciones exóticas, reducen su capacidad de generar agua, naturalmente normalizado por la cantidad de agua que reciben desde el cielo, ¿cierto? Como lluvia. Pero las plantaciones obviamente es algo que teníamos la intuición, pero que finalmente, haciendo precisamente esta minería de datos, hemos podido ahora constatar a un nivel más macro, es cómo las plantaciones efectivamente tienen un efecto negativo en la producción de agua saliendo por esas cuencas. La siguiente también es una mala noticia porque muestra que efectivamente los bosques, el gráfico de su mano derecha nuevamente, muestra cómo es la proporción de área quemada en distintos periodos, pero también según distintos tipos de suelo, y ustedes ven cómo los bosques, y en particular las plantaciones forestales, no los bosques nativos, son los que efectivamente tienen una proporción mayor de incendios forestales con todos sus efectos negativos que ustedes pueden imaginar. Ese es el lado del despair, de cómo estamos un poco desesperados viendo cómo seguimos transformando el bosque y cómo ese cambio de bosque a plantaciones exóticas tiene efectos negativos en el secuestro de carbono, en la producción de agua dulce, etc. Pero también hay noticias alentadoras y la siguiente lo muestra. El grupo de Valdivia, el grupo de la Universidad Austral, ha hecho todo un esfuerzo en pensar cómo reforestamos de una manera inteligente. Porque tampoco uno puede pensar, ¿cierto?, que vamos a volver a los años en que había más bosque nativo. Lo que está ocurriendo es que tenemos ciertas oportunidades y tenemos que hacerlo en forma óptima, y ellos han trabajado precisamente en esfuerzos de restauración. Lo poco que podemos restaurar, ¿cómo lo hacemos? Colocamos alguna vez, me lo explicaron de una manera muy simple, si uno tiene 7.000 hectáreas que reforestar, puede reforestar 7.000 pedacitos pequeños de una hectárea o un gran terreno de 7.000. ¿Cuál es el punto óptimo para lograr ciertos beneficios? Y eso es lo que estamos empezando a entender ahora. Naturalmente empieza a emerger esta idea de que tenemos que reforestar ciertos corredores, y en particular los cursos de agua. En el entorno de los cursos de agua es lo que precisamente produce las mejores respuestas del sistema en cuanto a recuperación de sus servicios ecosistémicos. Bueno, por ahora he hablado más bien en el mundo biofísico, pero acá obviamente se trata de un problema de humanos. El gráfico muestra cómo ha crecido la población chilena, ¿cierto?, de unos pocos, algunos tal vez un par de millones a principios del siglo pasado, a los 17 o 18 millones que nos estamos acercando en la actualidad.
y como lo dicen mis colegas del área que estudian el clima de las ciudades, gran parte de ese crecimiento está tomando lugar en las ciudades, y hay algunas ciudades muy grandes, en particular Santiago, pero también hay ciudades intermedias como Concepción, Valparaíso, y ustedes ven cómo ese crecimiento urbano se ha concentrado especialmente en la región metropolitana. Las ciudades son buenas, a mí me gusta vivir en las ciudades, tienen una serie de beneficios que hemos reconocido, pero en la siguiente imagen precisamente abordamos un problema adicional de las ciudades, que es la contaminación. Uno piensa en lo humano y tal vez el efecto más directo en que constatamos el impacto negativo de concentrar demasiadas personas es precisamente en los grados de contaminación que estamos observando. No obstante, también hay una buena noticia. Hemos notado en los últimos 30, 40 años cómo han ido disminuyendo, en el gráfico de arriba se ve cómo ha ido disminuyendo la cantidad de material particulado. E incluso podemos mirar hacia el pasado, porque tal como les comentaba en algún momento Laura, tenemos la capacidad de mirar cómo era la contaminación en décadas remotas, mirando, por ejemplo, lo que vemos en los anillos de árboles, nuevamente aparece ahí ese término, y también incluso mirando los testigos de hielo. Ahora, parte de la mejoría de la calidad de aire claramente se debe a, digamos, normas y políticas que afectan directamente a la tecnología, sustituir ciertas emisiones, sustituir cierto parque automotriz. Pero como ustedes lo ven en la figura de arriba, estamos llegando a una parte en que los costos son cada vez más crecientes para disminuir esa cantidad o esas emisiones de contaminantes, y eso enfatiza de que el problema cambia de la pura tecnología a nuestro comportamiento y la manera en que nos transportamos. Y todo eso tiene que ver con humanos, y los humanos obviamente se tienen que organizar en base a leyes y a normas. Si el problema de la contaminación urbana ya es suficientemente complejo y nos ha llevado 30 años en reconocer cómo hacerlo y pasar de la ciencia a la política, imaginen un problema como precisamente el problema del cambio climático, que ya no es local, sino que es global. Ahí los desafíos son mucho más grandes y precisamente aparece esta idea de la legislación del cambio climático o la ley del cambio climático. Esto, la primera vez que yo fui expuesto, tengo que reconocer, Pilar, que esta fue mi reacción. Pensé que la ley del cambio climático tenía que ver con algo, esa fue mi reacción, con algo que ver con los climatólogos, y algo nos iba a pasar porque cumplíamos o no cumplíamos ciertas cosas. Y por ahí hay un oceanógrafo pensando, yo soy el siguiente. Pero bueno, afortunadamente Pilar fue muy didáctica y agradezco todas las horas que ha dedicado a tratar de cultivarme en qué significa esta ley de cambio climático. Y en la siguiente diapositiva, perdón. Esto es un resumen muy apretado de esto, pero efectivamente el cambio climático no tiene que ver necesariamente con climatólogos como yo, sino que tiene que ver con cómo mejoramos la capacidad adaptativa de los distintos sectores productivos y de la población en general a los desafíos que enfrentamos con el cambio climático. Y eso tiene que ver con disminuir nuestra vulnerabilidad, disminuir nuestras emisiones, disminuir nuestra pérdida y la creación de conciencia en general y el aprovechamiento de ciertas oportunidades que vemos también en este clima cambiante. El problema tiene que ser abordado al más alto nivel porque la agenda climática, por definición, es una agenda transversal que tiene que tener esta perspectiva de largo plazo, ¿verdad? No podemos estar cambiando nuestras políticas y normas y nuestra aproximación cada 4 o 5 años, así que es necesario la perspectiva de largo plazo y es necesario ir terminando con estas asimetrías de poder, las distintas distribuciones y estamentos tanto del nivel central de administración como los niveles regionales y municipales. Ahora, nosotros no somos los creadores de las agendas climáticas y las legislaciones climáticas. El grupo precisamente de Dimensión Humana ha hecho un gran esfuerzo en mirar qué se ha hecho en otros países. Ese es un buen punto de partida y se han realizado estudios comparativos y eso finalmente se ha transformado en una propuesta que ha sido uno de los grandes logros del centro, creo yo, que es entregarle al gobierno precisamente unos contenidos mínimos y una manera en que podemos avanzar con esta legislación de cambio climático. Sigamos adelante. Voy a empezar a terminar ahora con un tema que también ha sido transversal a lo largo del centro y que tiene que ver con la gran sequía que hemos experimentado entre el año 2010 hasta ahora. Sequías, todos estamos acostumbrados y Chile vive de las sequías, ¿verdad? Hemos tenido sequías desde que tenemos historia y algunas de ellas muy pronunciadas como la del año 68 o las del año 1998. Sin embargo, nosotros más o menos el año 2013, yo creo que en la ciudad de Concepción empezamos a olfatear que esta sequía era distinta, tenía algo especial. Era una sequía muy prolongada que se daba en condiciones casi neutras en el Pacífico, que abarcaba una gran porción del territorio y por lo tanto decidimos hincarle el diente, trabajar muy en forma interdisciplinaria, tratando de entender qué es lo que movía esta sequía y cuáles eran sus consecuencias. Y precisamente
A través de eso hicimos un estudio que abarcó desde la dimensión física, de por supuesto constatar que esta sequía existía, que había menos cantidad de agua cayendo, había menos agua en los ríos, había un impacto interesante en la vegetación, eso a la vez se encadenaba con una cantidad importante de incendios forestales y los humanos naturalmente que lo percibían de manera muy desigual. De hecho, se percibe más en el norte, pero en términos de su novedad y en términos de los impactos medidos, por ejemplo, en cuánto dinero ha tenido que desembolsar el gobierno en camiones de aljibe, de hecho se incrementa hacia la zona centro-sur del país. Ese esfuerzo, la siguiente, culminó... antes de seguir ahí, no solamente nos quedamos en el nivel grande, sino que también el grupo de Dimensión Humana, en particular el trabajo que encabezó y que nos impulsó a hacer eso Paulina Aldunce, fue al nivel local, tratando de entender qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, cómo la gente percibía la sequía. Así que la verdad que ha sido un trabajo de gran aprendizaje, desde la escala climática global hasta la escala que ustedes ven ahí con el papelógrafo preguntándole a las personas qué pasa con esta sequía. La siguiente. Ese esfuerzo concluyó con un informe que ya tiene algunos años, ¿verdad? Lo presentamos precisamente a la Presidenta de la República el año 2015 y creo que ha sido uno de los elementos distintivos del centro que nos ha puesto en la órbita de muchos medios y de muchas personas que tal vez su conciencia del cambio climático no era tan grande, pero a través de la mega sequía, que tiene una componente de cambio climático y una componente natural, están ahora mucho más alertas de lo que realmente está sucediendo. Esta es un poco técnica, pero precisamente para hacer el punto de que nosotros no pensamos de que la sequía es exclusivamente un fenómeno de cambio climático, también tiene mucho de variabilidad climática, y estas son las cosas nuevamente que hacemos los climatólogos y los oceanógrafos, en que tenemos la capacidad de tomar un modelo que representa imperfectamente, pero es lo mejor que podemos hacer del sistema terrestre, con distintos efectos. Si uno quiere reproducir la sequía, tiene que colocar tanto factores naturales como antropogénicos. Los factores naturales han empujado nuestro clima a ser más seco en los últimos 5 años, pero solamente nos hubiera tocado en un clima normal la mitad de la sequedad de lo que nos ha tocado en los últimos 5 años. Necesitamos la componente antropogénica también ha sido importante, y ahí viene ese número mágico que a lo mejor ustedes han escuchado, de que atribuimos que 1/3 aproximadamente de la sequía tiene que ver con el cambio climático y el otro 2/3 es aún natural. Y nos estamos moviendo hacia un clima efectivamente más seco. La siguiente. Esa desglose, porque si bien es cierto, en esta perspectiva de largo plazo, sabemos de que si es que nos portamos mal en términos de emisiones, ¿verdad?, vamos a terminar con un déficit importante del orden del 30% hacia fines de siglo. La pregunta es lo que va a pasar en los próximos 10 años. Si todo fuera cambio climático, eso es, y ya llegó el cambio climático. Bueno, como les decía, hay una cantidad importante de señal de la sequía que tiene que ver con variabilidad natural, que es posible que se revierta, y es por eso es que pensamos de que, si bien es cierto, ya perdimos algo de precipitación, en algún momento debería mejorar parcialmente, y lamentablemente, si es que no se toman medidas de mitigación de los cambios climáticos, vamos a seguir en esta montaña hacia abajo hasta llegar al 30% menos de precipitación. Pero el futuro aún no ha llegado. Esta es una buena sinopsis de lo que podría pasar. Así va a ser, pero aún no ha llegado y todavía tenemos alguna posibilidad también de adaptarnos y eventualmente de mitigar esta situación. La siguiente. Había enfatizado el hecho de que esta sequía, nosotros en el informe lo entregamos el 2015, y por supuesto, claro, hasta ahí estaban nuestros análisis. Esta es una figura nuevamente un poco técnica, pero que es me permití colocarla porque es una actualización de lo que está sucediendo. Estas son una serie de series, valga la redundancia, ¿verdad?, una secuencia de series que van desde el año 1975 al 2015. Y esta la actualizamos hace unos pocos días de atrás con mucha información. Las dos figuras o las dos curvas que están arriba representan, incluso las tres, perdón, las condiciones más bien de la zona del centro-norte. Una es la curva en color azul, la más destacada es el nivel del embalse La Paloma, y ustedes han visto cómo las últimas grandes lluvias que hemos tenido, que han tenido efectos negativos, pero también han restaurado la cantidad de agua en esos embalses, y también en aguas subterráneas, como la muestra la curva naranja, que es un pozo ahí en la región del Limarí, y una medida más integral de los recursos subterráneos en esa región. Así que, efectivamente, la sequía ha disminuido su intensidad después del año 2015, después de que entregamos el informe, en la zona centro-norte o en la zona norte, precisamente por estos inviernos muy húmedos que hemos tenido el 2015 y el 2017. Sin embargo, miren ahora las curvas que están hacia abajo.
ahí está la precipitación de Santiago de una manera un poco especial. No está año a año, sino que está lo que le llamamos la anomalía integrada. Es como si uno quisiera, si uno tuviera un embalse acá a Santiago, respondería de esa manera. Y ustedes ven cómo entre los años 80 hasta fines de los 90, efectivamente ese embalse se estaba llenando. Me estoy refiriendo a la curva negra, justo a la mitad. Pero después del 2010 ha ido cayendo. Y fíjense que esa caída, por supuesto, aunque hemos tenido años ligeramente más cercanos a la normalidad, no han revertido por completo esa condición seca. Eso también se ve en una laguna, que es una laguna real, una pequeña laguna natural que está ahí en la costa de la quinta región, la laguna Matanzas. Y la cosa también sigue mal, como ustedes ven en el sur. Ahí está nuevamente la precipitación en la ciudad de Concepción, expresada de esta forma de una especie de embalse virtual. Y ustedes ven cómo casi está en caída libre lo que ha pasado en los últimos años en Concepción. Y eso se corresponde muy bien, por ejemplo, con los niveles de el embalse. Me parece que el volumen de la laguna del Laja, también en la octava región, ha tenido una serie de subidas y bajadas, pero sigue en los niveles más bajos que hemos observado en los últimos 30 años. La siguiente. Bueno, para terminar, dado que Laura nos confesó que tiene una muy buena noticia que vamos a seguir, ahora sí que podemos mirar el futuro con optimismo y con ganas de hacer trabajo. El esfuerzo del CR2 ha sido de aprendizaje y de entender las variables climáticas medias. En la segunda etapa vamos a estar continuando ese trabajo, pero también vamos a mirar estos eventos extremos, tratando de separar nuevamente qué parte es un factor local, humano, por ejemplo, cambio de uso de suelo, uso o sobreuso de nuestros recursos acuícolas en la zona sur del país, y qué parte también es cambio climático y variabilidad climática. Así que con esto termino, esa es la última presentación. Estamos listos para el CR2 2.0, así que vamos a trabajar, pero antes vamos a tomarnos ese mojito que nos está esperando a las 6 de la tarde. Y Laura tiene que hacer un anuncio final. Muchas gracias. Antes del mojito. Con la boca muy seca. Muy bien, muchas gracias, subdirector. Queremos invitarlos nuevamente a disfrutar de un momento musical a cargo del grupo Abadía Coral. Esta vez con la interpretación de Luchín de Víctor Jara y como Pájaros en el aire de la compositora argentina Liliana Canjano. Como un
Damos las gracias a Abadía Coral por estas hermosas interpretaciones de grandes obras del cancionero chileno y latinoamericano. Para ir finalizando esta ceremonia, queremos hacer un reconocimiento a los integrantes del panel asesor internacional y del panel asesor nacional del CR2 por el constante apoyo brindado durante estos 5 años en la realización del trabajo científico del centro. Es por ello que quiero invitar al escenario a los integrantes del panel internacional. Me refiero a la señora Mary Scholes. Por favor, le invitamos a pasar adelante. Igualmente al señor Tong Su. Le invitamos también al escenario. Y al señor David Battisti, para recibir este reconocimiento de manos de la profesora Laura Gallardo, directora del CR2. Les invitamos a una fotografía oficial como testimonio de la entrega de esta distinción. Brindamos un gran aplauso a los integrantes del panel internacional que brindan su apoyo a nuestro centro. Felicitaciones, muchas gracias. Agradecemos a la profesora Laura Gallardo. Invitamos al escenario a continuación a los integrantes del panel asesor nacional para recibir también un justo reconocimiento. Nos referimos al señor Juan Ladrón de Guevara, a la señora Karen Poniachik,
no está presente. Al señor Jaime San Martín. A la señora Rosa Escobar. A la señora Maritza Jadrijevich. Y al señor Jorge Carrasco. Reciben la distinción de manos del profesor René Garró, subdirector del CR2. Brindamos un merecido aplauso a los integrantes del panel asesor nacional que han recibido esta distinción de manos del profesor René Garró, subdirector del CR2. Para todos ellos, nuestro reconocimiento y felicitaciones. Muchas gracias. Y quisiéramos a continuación hacer entrega de un muy especial reconocimiento, ya que con él se valora el trabajo sustantivo que ha desarrollado junto a destacados investigadores del ámbito nacional e internacional. Se trata de quien lidera este centro de excelencia que hoy cumple 5 años de existencia. Quisiera invitar a la investigadora Anay Urquiza, a nombre de los investigadores del G5, a hacer entrega de este reconocimiento. Señoras y señores, es un honor invitar a recibir este reconocimiento a la profesora Laura Gallardo, directora del CR2. Felicitamos a la profesora Laura Gallardo, un muy merecido aplauso por la labor desarrollada liderando este centro de excelencia que hoy está cumpliendo 5 años de existencia, el CR2. Felicitaciones, profesora, y muchas gracias a todos quienes han participado de este justo reconocimiento. Y con estas distinciones estamos finalizando esta ceremonia CR2, 5 años de ciencia para un Chile resiliente al clima cambiante, que celebra el aniversario número 5 del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Agradecemos muy sinceramente la presencia de todos ustedes y como ya se adelantó en algún instante de esta jornada, están ahora cordialmente invitados a disfrutar de un cóctel en la cafetería de nuestro salón. Muchas gracias a todos, mucho éxito y felicitaciones. Buenas tardes.